Estamos de vuelta con otro episodio, después de tanto tiempo alejado de las luces y las imágenes del canal, con un caso especialmente interesante y que no olvidarán. ¿Por dónde empiezo? Todos conocemos lo que le pasó a Brandon Lee en el rodaje del Cuervo, lo que le pasó a Paul Walker en Fast and Furious 7, lo que le pasó a Vic Morrow cuando participó en Los Límites de la Realidad, y sin ir más lejos, la trágica experiencia de Alec Baldwin en el rodaje de Rust. Señalando estos hechos recientes sobre accidentes en el set de filmación, nada es comparable con lo ocurrido hace justo un siglo, cuando una actriz de cine estuvo a punto de convertirse en una superestrella de no ser por un fatídico accidente que le costó la vida. Puede que a algunos les suene este extraño caso, pero es mejor que la conozcamos en profundidad. Esta es su historia. Martha Ehrlich. Así se llamaba cuando nació en su natal Ohio el 14 de julio de 1899. De antepasados judíos procedentes de Irlanda, se trasladaron como muchos otros a la Tierra Prometida en busca de un futuro mejor y huir de la miseria que asolaba en su país de origen. Sin embargo, y siendo una niña, Martha y su familia se trasladaron a comienzos de siglo a la ruidosa barriada del Bronx, donde había más oportunidades de trabajo. Pronto, la pequeña Martha empezó a interesarse por la interpretación. De hecho, ya con 14 años, se presentó a todos los teatros de Nueva York para hacerse un hueco y conseguir un papel, aunque fuera uno breve. Dicho esfuerzo valió la pena, ya que su primer paso en las tablas fue interpretar a un personaje secundario en la adaptación en Broadway de Mujercitas. También fue talentosa en el apartado musical, colaborando en varias producciones, así como en las obras cómicas. De hecho, gracias a la comedia, le permitió saltar al cine, algo que ella ni siquiera barajó como meta, con un pequeño contrato para la productora S&A, que en ese momento estaba de capa caída tras la marcha del talentoso Charles Chaplin a otra compañía, y teniendo como sustituto a la estrella cómica francesa Max Linder, en su salto al mercado norteamericano. Ella, ya con el nombre artístico de Martha Ehrlich, debuta con el cortometraje Max pide el divorcio. Sin embargo, su presencia no llamó tanto la atención del público y sus 3 trabajos con Linder pasaron sin pena ni gloria. Pensando que su carrera en el cine había llegado a su fin, un galán de las pantallas llamado Harold Lockwood se fijó en ella para que interpretara el papel femenino de su próxima película, Broadway Bill, en la que un hombre alcohólico lucha por hacerse un nombre en una empresa maderera. Con este film, la joven actriz decidió una vez más cambiarse el apellido por uno más atrayente, Mansfield. Y no era un apellido que escogió aleatoriamente, ya que Mansfield era el nombre de la ciudad donde nació, en su remota Ohio. Y si piensan que esta guarda relación de parentesco con la rubia platino Jane Mansfield, olvídense porque no tiene nada que ver, salvo el apellido, claro. Tras su intervención en la película de Lockwood, Mansfield obtuvo un nuevo contrato para la emergente Selznick Studios, de tal modo que Martha tuvo que dejar las tablas del teatro para dedicarse al cine a tiempo completo. No obstante, lo que en un principio iba a ser el inicio de una carrera exitosa, resultó que sus películas eran tan mediocres que el público apenas mostraba interés por ellas, a excepción de un famoso actor que quedó maravillado por el talento de la actriz. Ese hombre era John Barrymore. A finales de 1919, John estaba buscando urgentemente una actriz para su siguiente película, ya que su compañera de reparto que la iba a protagonizar abandonó la producción. Y ese filme en cuestión se llamaba El hombre y la bestia, la adaptación cinematográfica del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El rodaje fue todo un reto para la Paramount, ya que apenas tenían un mes para filmarla y con una agenda apretadísima por parte de Barrymore. De hecho, y para no perder ni un minuto de rodaje liderado por el director, John Robertson, trasladó todo el equipo de Los Ángeles hasta Manhattan, donde el actor tenía que compaginar las mañanas de rodaje con las actuaciones nocturnas de Broadway en el Amsterdam Opera House. De hecho, pidieron permiso para utilizar la azotea del teatro para montar el decorado de la película, de tal modo que cuando finalizaba el día de filmación, John solo tenía que bajar las escaleras para dirigirse a las tablas del teatro. Por otro lado, para Martha fue también un desafío, ya que no tenía ni un punto de referencia para encarnar su papel de pareja del Doctor, puesto que en la novela original de Robert Louis Stevenson no aparecía ningún personaje femenino, de tal modo que entre Robertson y Barrymore le indicaron una serie de pautas para llevar a cabo a un personaje que se enfrentaba a un dilema moral de enamorarse de una persona luchando contra su propio demonio interior.
A su vez, la lograda caracterización de Barrymore resultó tan impactante que la crítica y público no dejó indiferente tras su estreno a finales de marzo de 1920, en especial cuando Jekyll acaba convirtiéndose en un ser deforme y de aspecto desagradable. Una labor de maquillaje digna del buen cine de Lon Chaney. El tremendo éxito de esta película marcó no solo un punto de inflexión para la carrera de Martha Mansfield, sino el final de una época en la que Estados Unidos acababa de salir de un calvario histórico que fue la Primera Guerra Mundial, y una crisis pandémica que provocó la muerte de millones de personas en todo el mundo. A posteriori, El hombre y la bestia fue toda una influencia artística y creativa de cara a las sucesivas adaptaciones y remakes de la misma, y también fruto de homenajes en el ámbito de los videoclips como el que hizo el grupo musical Queen para su tema Under Pressure, en la que se utilizó varias escenas del clásico de 1920. Por tanto, Dr. Jekyll y Mr. Hyde abrió una nueva puerta de prosperidad creativa con la entrada de la década de los 20. A partir de 1920, la carrera de Martha Mansfield empezó a tomar solidez. A todo esto, la llamaban constantemente para entrevistas para revistas de cine como Photoplay, y prestó su figura y belleza para la revista de Six Feet Follies, lo equivalente al Playboy de hoy en día, en la cual posaba ligera de ropa. Además del cine, el teatro y la fotografía, le sobró tiempo para participar en obras benéficas como los llamados bonos de guerra, unos fondos económicos para que agentes de bolsa y público en general inviertan su dinero en apoyo a los aliados durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, en la que participaron estrellas de cine como Douglas Fairbanks o Charles Chaplin. Quizá la razón por la que Martha participó en este evento no fue solamente por una cuestión de visión económica o patriótica, sino más bien por la influencia de un señor llamado James Montgomery Flagg, que le conoció mientras filmaban juntos The Spoiler Girl en 1918. Flagg, que como actor fracasó estrepitosamente, se hizo millonario como diseñador e ilustrador del famoso cartel del tío Sam, señalando como reclamo para que el joven americano vaya a luchar en el frente. Todo un icono por excelencia durante ese duro periodo. Sin embargo, lo positivo pasó rápidamente a lo negativo cuando sus siguientes trabajos después de Dr. Jekyll y Mr. Hyde no funcionaron en taquilla. Una de ellas, un film moralista de corte independiente titulado El dinero no es todo, obtuvo unas críticas demoledoras. Aquí Martha hace el papel de una mujer fatal que manipula a un granjero para que abandone a su mujer y hacerse rico a toda costa. La mujer abandonada, encarnada por Minian Cooper, actriz que triunfó en su momento con Griffith, desea recuperar a su marido de una forma poco convencional. Arruina su empresa llamando a otra rival usando técnicas de espionaje al más puro estilo de Misión Imposible. De esa manera, el hombre acaba arruinado tras su quiebra en bolsa y vuelve al hogar no sin antes contar su testimonio ante la multitud de una iglesia. Esta lamentable película forzó a que la estrella Cooper se retirara del mundo del cine definitivamente, debido a las risas de los espectadores al ver el repetitivo numerito de mujer afligida y desesperada que la caracterizó. En cuanto a su vida personal, Martha tampoco le fue muy bien, ya que su matrimonio con el misterioso empresario Caspar Smith, durante apenas un año y medio, llegó a su fin. Pero en ese momento, la actriz de 24 años, de pelo moreno, ojos verdes y 1,63 m de estatura, se transformó en una despampanante mujer rubia para su siguiente película, The Silent Command. Un thriller de espionaje en la que Martha repite como mujer fatal y adinerada entre marines y toda la flota armada estadounidense, y en complicidad con un agente secreto que pretende volar por los aires nada menos que el Canal de Panamá. Ese individuo lo encarnó un debutante Bela Lugosi, cuya inquietante presencia como villano le valió para obtener su papel de Drácula años después. Esta espectacular cinta de propaganda naval y armamentística tuvo el honor de filmar sus escenas finales en auténticos buques de guerra sin escatimar en gastos en cuanto a efectos especiales y una figuración formada por auténticos soldados de la Marina estadounidense. Su estreno causó revuelo y obtuvo la atención de Martha por parte de la crítica y el público por su lograda interpretación como espía seductora, un acting totalmente opuesto al de sus anteriores películas como mujer agradable y sensible. No obstante, el momento más importante de su vida tocó a su puerta en otoño de 1923. La todopoderosa Fox Film contrató a Martha Mansfield, que estaba en su mejor momento artístico y físico, para encarnar a la protagonista femenina de The Warrens of Virginia, una superproducción que tuvo éxito en su día en su primera adaptación al cine que dirigió Cecil B. DeMille allá por 1915.
En la silla del director la ocupó un hombre llamado Elmer Clifton, un antiguo actor que empezó a trabajar para Griffith y que tuvo un papel de importancia en la mítica El nacimiento de una nación junto a Lillian Gish. Siguiendo los pasos de su maestro, dio el salto tras las cámaras en 1915, filmando cintas de aventuras, comedias y westerns de bajo presupuesto. Con The Warriors of Virginia tenía entre sus manos esta prueba de fuego para triunfar en las grandes producciones, de la misma manera que para Mansfield y su compañero Wilfred Lytle, que ya había trabajado con la actriz en The Leavenworth Case, y encarnando esta vez al héroe principal en medio de la guerra de secesión. El público y el estudio auguraba grandes esperanzas con este film, hasta que un día todo cambió. La película se rodó en los secos terrenos de San Antonio, en Texas, al igual que se levantó unos estudios para las escenas interiores. Las altas temperaturas resultaron asfixiantes para el equipo y el reparto. Para el caso de Marta, que llevaba un pesado e incómodo vestido de volantes, se mostraba agobiada no solo por el traje, sino también por la presión del rodaje. Agotada, Marta pidió una pausa para poder descansar y se dirigió a uno de los coches del equipo sin quitarse siquiera la ropa. Con su ausencia, el resto continuó trabajando en las escenas hasta que a lo lejos vieron una enorme humareda y una persona saliendo de un auto. A continuación, unos alaridos de auxilio y dolor dedujeron que Marta Mansfield estaba siendo devorada por la combustión de su traje que comenzó a arder. El actor Wilfred Lytle corrió a ella con un abrigo para poder apagar las llamas, mientras los demás le seguían para socorrerla. Trataron de apagar la enorme bola de fuego que envolvía a la actriz, que el propio actor acabó con las manos quemadas. Cuando el fuego se disipó, la llevaron en volandas al hospital más cercano. Al llegar allí, y a pesar de que no le afectó la cara y el cuello, el dichoso traje inflamado quedó prácticamente pegado a su piel. Mientras el equipo y la productora esperaban con optimismo la pronta recuperación de su estrella, los médicos, en silencio, no pensaban en lo mismo. Finalmente, y después de una dura lucha, Marta falleció la mañana siguiente a causa de las quemaduras sufridas. Su familia quedó destrozada tras la noticia de su imprevisible muerte. ¿Cómo es posible que haya pasado esto?, pensaron todos cuando la prensa dio eco del fatídico accidente. Mientras trasladaban los restos de la actriz en avión a Nueva York, el rodaje continuó, aunque tuvieron que hacer varios cambios y reescrituras de guión para dar nueva forma a la película tras su muerte, a pesar de que ésta había filmado casi todas sus escenas. A falta de los efectos digitales de ahora para resucitar a una estrella, tuvieron que llamar a otra actriz para cubrir su baja, una mujer llamada Rosemary Hill, de la que misteriosamente no se conserva ni una foto suya. Se dudó años después del estreno si tuvieron que rodar la película de nuevo, descartando todas las escenas de Mansfield. Pero gracias a los carteles promocionales, nos demuestra lo contrario. Mientras tanto, las pesquisas alrededor de la extraña muerte de Marta Mansfield dieron paso a diversas teorías sobre lo ocurrido, a cada cual más absurda. La primera teoría que se planteó era que Marta fumó en el coche, pero en palabras de su madre dijo que ella no soportaba fumar, salvo que se lo pidieran para una escena. La segunda teoría dio pie a la denominada combustión espontánea, debido a las altas temperaturas. Pero la que más dio que hablar de entre todas fue la de un posible técnico que lanzó una cerilla a la ventana del auto. Incluso se llegó a rumorear que fue la propia Rosemary Hill la que lanzó la cerilla para hacerse con su papel. Pero eso es totalmente imposible, ya que, recordemos, fue contratada tras la muerte de Marta. Otra teoría bochornosa señaló que ella misma se tiró la cerilla al vestido con la intención de suicidarse. Todas estas posibilidades no sirvieron de mucho de cara a una investigación policial más exhaustiva, porque ni siquiera la hubo. Simplemente dieron carpetazo al asunto por falta de pruebas y concluyeron el incidente como accidente desafortunado, dejando en el aire muchas preguntas sin resolver. Principalmente, ¿su muerte fue en realidad un accidente provocado por un descuido de la persona? ¿O un homicidio perpetrado por alguien que le guardaba rencor? Es posible que Marta nunca supo lo que ocurrió, bien porque se quedó dormida y que al despertar se encontró con el infierno sobre la piel. La tragedia provocó un tremendo caos en la producción. Esto obligó a que el estreno fechado para la primavera de 1924 se retrasara hasta octubre, casi un año después del accidente. La que iba a ser el gran éxito en salas de la temporada se saldó con un tremendo desastre de proporciones épicas.
La crítica repudió el film y el público salió completamente decepcionado tras la proyección, a pesar de la presencia de la difunta Mansfield, cuyo legado parece no haber hecho justicia a un producto tan nefasto como este. El gran fracaso de Fox apuntó como principal culpable a Elmer Clifton, que fue inmediatamente despedido y relegado de por vida a producciones baratas y de muy poca calidad hasta su muerte en 1949. Tras el entierro de Martha Mansfield, solo la recuerdan por el fatídico accidente y poco por su labor de haber trabajado en 31 películas, la mayoría de ellas destruidas. Pero lo que nadie sabe era que alrededor de su figura se escondía una aura maldita que afectó a varias personas que la conocieron directa o incluso indirectamente. Para ello hay que remontar tiempo atrás, a su infancia cuando vivía en el Bronx. Allí tuvo su primer gran golpe cuando su padre, Maurice, abandonó a su familia. Se desconoce si su desdichado padre asistió al funeral de su hija, pero lo que sí se confirmó en los registros funerarios es que el 20 de febrero de 1924, Maurice fue hallado muerto en una habitación de Nueva York, casi 3 meses después de la muerte de su hija. La siguiente víctima fue el cómico francés Max Linder, que le ayudó a impulsar su debutante carrera en el cine. En aquel momento, Linder estaba mostrando los primeros síntomas de un trastorno mental causado por el gas mostaza cuando luchó en el frente de la Gran Guerra. Tras el fiasco norteamericano, el actor volvió a Francia, y a partir de ahí su salud empeoró de tal modo que su comportamiento fue cada vez más agresivo y depresivo. Lo peor llegó cuando una noche de Halloween de 1925, como último chiste macabro, Linder y su mujer decidieron quitarse la vida bajo una sobredosis de calmantes y una cuchilla de afeitar. Su truculenta muerte impactó a medio mundo, entre ellos Charles Chaplin. El tercero en caer por la maldición fue el olvidado galán mudo Harold Lockwood, que la conoció al rodar la mencionada Broadway Pill. Si Max Linder fue víctima de los efectos de la guerra, para Lockwood fue la de la virulenta gripe española. El actor contrajo la enfermedad mientras filmaba Sombras de sospecha, producción que no logró acabar, puesto que la gripe acabó con su vida el 19 de octubre de 1918 en la habitación de un hotel de Nueva York. Las escenas que faltaron por rodar se concluyeron con un doble de espaldas. En cuanto a su exmarido, Cashman Smith, solo se sabe que se retiró del negocio familiar por problemas de salud poco después de la muerte de Martha, y que un 15 de noviembre de 1931 falleció a causa de un infarto con tan solo 34 años. Y si hablamos de sus compañeros de The Warrens, Virginia, el actor Wilfred Lytle quedó tan afectado por el accidente que su carrera cayó en picado y se retiró varios años después. Murió en el olvido en 1954. Y con Rosemary Hill, su sustituta, nunca se supo qué fue de ella tras acabar la fatídica película, como si se lo hubiera tragado la tierra. Ni siquiera se conoce su paradero o su defunción. Como broche final a la maldición, ¿recuerdan que señalé al principio a Jane Mansfield, la voluptuosa rubia platino? Ella, de apellido real Palmer, estuvo involucrada en una serie de escándalos e infortunios a lo largo de su vida. El peor de todos ellos fue cuando una noche de junio de 1967 su coche se empotró contra el remolque de un camión. Sus hijos, en el asiento trasero, vieron rodar la cabeza de su madre bajo el asiento. Y es que el apellido Mansfield parece traer pésimas consecuencias tanto para quien lo use o tenga contacto con ella. Para Martha, la fatalidad la estuvo persiguiendo desde que decidió convertirse en actriz siendo una cría y haciendo todo lo posible para que sus sueños no triunfen, como cual monstruo acosando a su amada. Su trágica muerte fue la metáfora perfecta de la destrucción del legado e imagen de una joven promesa anclada en un pasado oscuro lleno de incógnitas y abrupto silencio. Espero que un siglo después de su marcha la seguirán recordando más allá de ser la mujer del Dr. Jekyll y Mr. Hyde y ponerla en el sitio que le corresponde más allá de protagonizar uno de los accidentes más espeluznantes de la historia del cine. Si has llegado hasta aquí, es gracias a ti. Si te ha gustado este vídeo, solo tienes que darle al pulgar y compartirlo con tus amigos o conocidos.
ya que eso me ayudaría a crecer y proporcionar más vídeos sobre este amplio universo mudo. No te olvides de suscribirte si no lo has hecho, y darle a la campana para estar al corriente cuando cuelgue el siguiente vídeo. También me puedes seguir en mis redes sociales, donde añado de vez en cuando cosas interesantes. Nos vemos en un próximo vídeo. Gracias.